Hoy buenos días, vamos a comenzar nuestra clase de contabilidad de costos y el tema que vamos a abordar hoy es control y registro de la mano de obra. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lo referente al Código del Trabajo de la República de Nicaragua, que dice con relación al trabajo y en general nuestro tema, ¿verdad? La nómina. La referencia al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, también con referente a la nómina. Vamos a ver los cálculos para determinar cuánto es la nómina, cuántos son los impuestos, cálculos de seguro. Y también vamos a ver los registros contables relacionados con la nómina. Un programa interesante de aplicación local y muy útil, ¿verdad? Para, en general, todos los temas relacionados con el salario que de una u otra forma siempre vamos a estar implicados, ¿verdad? Como servidores, ya sea como empleadores o como trabajadores. Vamos a iniciar conversando sobre el Código de Trabajo. Y esto es una ley, es la ley 185, que está aprobada desde el 5 de septiembre de 1996 y que ha venido teniendo una serie de reformas. Entonces, el texto que vamos a estudiar hoy ya contiene, ¿verdad?, esas reformas y está actualizado para su aplicación en este preciso momento. Ok, y comenzamos, ¿verdad? En el artículo 6 de esta ley se establece que son trabajadores las personas naturales que en forma verbal escrita, individual o colectiva, expresa o presunta, temporal o permanente, se obliga con otra persona natural o jurídica denominada empleador a una relación de trabajo consistente en prestarle, mediante remuneración, un servicio o ejecutar una obra material o intelectual bajo su dirección y subordinación directa o delegada. Es importante, aquí se habla de una serie de términos que es útil manejarlo a nivel de detalle para efectos posteriores cuando resulta, ¿verdad?, alguna controversia entre el trabajador y el empleador, las cuales deben dirimirse o solucionarse en el Ministerio de Trabajo o en un juez o con un juez del trabajo. El artículo 8 nos dice que el empleador es la persona natural o jurídica que contrata la prestación de servicios o la ejecución de una obra a cambio de una remuneración. Interesante la palabra remuneración, porque las remuneraciones no solo son en dinero. En algunas ocasiones estas remuneraciones pueden ser en especie o inclusive en servicio. Entonces es importante que en el contrato de trabajo quede claramente especificado la naturaleza o la forma en la que se va a realizar la remuneración. Muy bien. En el artículo 13 se establece que el empleo cargo es la ocupación o profesión ejercida por un trabajador con subordinación a otra persona denominada el empleador para prestar sus servicios de acuerdo a las responsabilidades que deben de ser cumplidas. Todos estos temas deben de estar debidamente acordados entre las partes que son el empleador, ¿verdad?, y el empleado. ¿Cuáles son esas responsabilidades que deben de ser cumplidas? Deben estar o convenidas en un contrato escrito o convenida en un contrato verbal. Obligaciones de los empleadores. El artículo 17 nos dice que además de las obligaciones contenidas en otros artículos de este código, los empleadores están obligados a pagar el salario por el trabajo realizado en el modo y tiempo convenido con el trabajador, respetar el derecho a la libre elección de profesión o oficio y no exigir ni aceptar cualquier clase de pago para emplear al trabajador, ni elaborar listas discriminatorias o realizar prácticas que restrinjan
o excluyan las posibilidades de colocación de los trabajadores. Este último artículo y sus últimas líneas son temas críticos y muy importantes, porque imaginen ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si tenemos un empleado que comete un fraude dentro de la organización? Por ejemplo, en los bancos, en las instituciones bancarias que yo conozco, y en las asociaciones de empleadores, se maneja la lista o una lista que se conoce como lista negra. ¿Y quiénes son o qué personas están en esta lista negra? En esta lista negra están tanto proveedores como empleados que han cometido fraude dentro de las instituciones. Esto puede ser robos directos, puede ser fraudes que realmente al final de una u otra forma no lograron comprobarse por su nivel de complejidad. Entonces, esto implica que en este círculo, ¿verdad? Por ejemplo, en las instituciones financieras, aunque yo no haya comprobado que realmente esta persona cometió fraude, me refiero a un juicio, ¿verdad? Que sí, dentro de la empresa es un hecho, debidamente comprobado a veces por las auditorías internas o externas, pero por alguna razón la administración decidió no llevar el caso ante un juzgado o se logró un acuerdo en la cual el empleado que cometió el fraude pues resarció o pagó por el fraude cometido y no se llegó a un juicio. Entonces, estas personas quedan marcadas en esa lista. Sin embargo, si se fijan, este inciso B del artículo 17 nos dice que estas listas son o tienen naturaleza discriminatoria. Es un hecho que cuando se va a contratar entonces en este tipo de organizaciones de empleados, se chequean en esas listas y si la persona aparece que comete fraude, pues obviamente no le vamos a dar empleo. Entonces, esto es interesante, importante tenerlo en cuenta a la hora que se está trabajando en esta área de recursos humanos y obviamente en ninguna organización, ¿verdad? Queremos tener personas que han realizado este tipo de prácticas fraudulentas. Obligaciones de los empleadores, inciso C, guardar a los trabajadores la debida consideración y respeto, bien, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios adecuados para ejecutar su trabajo, no retener la herramienta o objetos del trabajador a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo. Muy interesante este inciso B también. No permitir que se dirija o se realice y desarrolle la actividad laboral bajo efectos de bebidas alcohólicas o influencia de drogas. Muy importante, este es uno de los incisos, ¿verdad?, que más se maneja a la hora del despido de un empleado. Este es un tema que se considera delicado. No portar ni permitir la aportación y uso de armas, excepto cuando corresponda a las funciones. Obviamente esto es para protección tanto del empleador como de los otros empleados que se encuentran ahí. Excepto cuando corresponda a sus funciones, quiere decir que tenemos empleados, por ejemplo, de seguridad, que los tenemos en las puertas, los tenemos en las sucursales, y este empleado, pues, con los debidos permisos que se deben de cumplir, estaría facultado para la aportación de armas en la organización. No descontar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que se ve imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. Si el empleador por alguna razón, ¿verdad?, se perdió la llave, hay una reparación mayor que se está haciendo en la oficina donde trabaja el empleador y llegó el trabajador a su punto de trabajo y no puede realizar su labor, ese tiempo debe ser pagado independientemente de que el empleado no trabaje. Por ejemplo, un clásico, se va la luz, se funde una máquina. Cuando hablo de una máquina puede ser tanto una máquina industrial como una máquina, una computadora. Y el trabajador se ve imposibilitado, pero el trabajador llegó, está allí, la responsabilidad por el mantenimiento de las máquinas, obviamente, es del empleador, y si la máquina no funciona, entonces él deberá pagar el empleador las horas que el empleado esté allí, aunque no puede ejercer su labor. Pueden ser también factores externos, incluidos, por ejemplo, un terremoto,
incendio, etc. Respetar el fuero sindical y no interferir en la constitución y funcionamiento de los sindicatos. Esto es algo importante. En nuestro país, las organizaciones preferirían, en la mayoría de los casos, pues, evitar sindicatos, pero bueno, nuestra ley lo faculta y lo tenemos. Conceder a los trabajadores, sin descuento de salarios y beneficios sociales, el tiempo necesario para que puedan concurrir ante las autoridades cuando hubieran sido legalmente citados y declarar como testigos, o en su calidad de demandantes o demandados en casos judiciales y administrativos. En Nicaragua, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, por correo te llegan a veces notificaciones para que vayas a ser parte de un juicio, o en un juicio puede ser que alguna de las partes, el demandante o el demandado, requieran de que vos participes como testigo. O, bueno, si tenemos un caso que particularmente es nuestro caso, entonces tenemos que ir, ¿verdad?, a declarar ante el juez. Para esto, el juez siempre va a emitir un documento formal en el cual te cita. Ese documento vos tenés que presentarlo en tu puesto de trabajo, y en esos casos, cuando suceden este tipo de circunstancias, el tiempo que vos vas a invertir para cumplir la orden del juez, no vas a trabajar. Sin embargo, el empleador está obligado a pagarte tu salario en esa hora, aunque vos no llegues a trabajar, ya que tenés una justificación de esta naturaleza y el Código de Trabajo permite que así sea. Respetar la jornada de trabajo, conceder los descansos establecidos y fijar el calendario laboral en un lugar visible del centro de trabajo. Son, recuerden, obligaciones de los empleadores. ¿Qué otras obligaciones? Establecer y llevar los registros, expedientes laborales y demás documentos en la forma que estipule el Ministerio de Trabajo, y certificar a pedido del trabajador el tiempo trabajado, ocupación desempeñada y salario devengado. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de dos cosas interesantes. Uno, entre otras, el empleador debe de llevar registros de tu contrato, debe de llevar el registro de tus cambios en las posiciones, o sea, pasaste de ser un asistente a un encargado, o pasaste a ser un supervisor o un gerente. Entonces, el empleador debe llevar registro de esa información, los cambios de salario, los aumentos de salario, las promociones, el tiempo que vos te tomás de permiso, el tiempo que vos te tomás de vacaciones, las nóminas, cuánto se te ha pagado, cuánto han sido las deducciones. Toda esa información debe llevar registro de manera individual por cada uno de los empleados del empleador. Segundo punto, certificar a pedido del trabajador el tiempo trabajado, la ocupación desempeñada y el salario devengado. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de las famosas constancias de trabajo que van a formar parte de tu currículum cuando vos vayas a buscar, pues, un mejor empleo, una mejor posición. Entonces, estas constancias te van a servir de evidencia para que vos puedas demostrar a tu nuevo posible empleador, pues, tu experiencia, tu capacidad en los cargos que has desempeñado. Entonces, esto no es un favor que vos le pedís al empleador, sino que es una obligación que él tiene de certificar por tu solicitud, ¿verdad?, este tiempo de trabajo, la ocupación que desempeñaste y el salario que devengaste. Permitir el acceso a los lugares de trabajo a los inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo se refiere al Ministerio de Trabajo. Permitir el acceso de los dirigentes o asesores del sindicato debidamente acreditados a los centros de trabajo. Esto es cuando hay algún tipo de situación muy particular, verificación de cumplimiento del convenio colectivo u otro tipo de información que necesitan verificar estos señores, que deben de estar debidamente acreditados. Cumplir con las leyes y los convenios colectivos. Velar porque los trabajadores no sean violentados en sus derechos morales ni objeto de acoso o chantaje sexual.
Es interesante esto porque se aborda desde la perspectiva de la obligación de los empleadores, lo que implica que ellos deben de tener controles internos que verifiquen que, por ejemplo, el empleado tenga la oportunidad de quejarse y de señalar este tipo de situaciones dentro de la organización y que sean solucionados dentro de la organización sin necesidad de que esto llegue, imagínense, hasta un juicio penal, lo cual pues implica un problema particular y más amplio para la misma organización que se puede ver involucrada, ¿verdad?, en una situación que afecte su imagen para el público y que esto impacte con sus clientes y por lo tanto va a impactar en los ingresos de la organización, etc. Entonces, esto es hasta cierto punto también un beneficio para el mismo empleador, para poder dirimir estas mismas situaciones. Recordemos que somos humanos y nos encontramos en una interrelación permanente como seres humanos, ¿verdad? Y se pueden dar situaciones, inclusive que pudieran ser en algunos casos malas interpretaciones, pero también situaciones que efectivamente sean muy importantes y que requieren en algún momento que el mismo empleador retire a una de las partes que se encuentran en este tipo de conflicto. Entonces, el empleador debe de establecer mecanismos internos dentro de la organización para poder manejar este tipo de situaciones. Alojar a los trabajadores gratuitamente en casas y locales seguros y apropiados a las condiciones locales y necesidades humanas, cuando se vean precisados a permanecer en lugares de trabajo. Aquí se me viene a la mente el caso principalmente de los trabajadores de la construcción. Imagínense el caso de los trabajadores de construcción, los que construyen carreteras, que en algunos casos tienen que estar en lugares aislados donde se está construyendo la carretera o dando el mantenimiento a una carretera y las condiciones son un poco más precarias, ¿verdad? En estos casos, pues, habrá que darle la atención y garantizarle al empleado que pues, tenga como mínimo un lugar, un techo donde protegerse a la hora que llueva, que pueda tener alimentación y que tenga un lugar donde pueda dormir y descansar durante el periodo que está desarrollando su jornada laboral. Esto no puede deducirle el empleador ningún costo del salario convenido, ya que este es parte de las responsabilidades o obligaciones que tienen los empleadores de garantizar las condiciones y seguridad y las necesidades humanas del empleado. Pero también, como tenemos dos partes en todo contrato, hay tanto obligaciones de los empleadores como obligaciones de los trabajadores. El artículo 18 nos dice que los trabajadores tienen la obligación de realizar el trabajo en el modo y tiempos convenidos con el empleador. Cumplir con las jornadas, con el horario de trabajo, con las órdenes e instrucciones de trabajo del empleador y procurar el incremento de la producción y productividad en su caso. También el empleado debe observar una conducta respetuosa con el empleador y con sus compañeros de trabajo, evitando riñas y llegar a vía de hecho. ¿Qué es vía de hecho? Pues golpe y todo tipo de situaciones violentas que pudieran darse en un centro de trabajo. Guardar el debido sigilo acerca de secretos técnicos, comerciales y fabricación de la empresa. Este es un tema muy, muy importante, ya que en el caso nuestro, muchachos, somos básicamente, nos estamos formando para ser profesionistas, para ser profesionales, y vamos a tener mucho acceso a información de la organización que si lo difundimos públicamente le pudiera causar esto un daño a la organización. Por lo tanto, nosotros debemos de guardar el debido cuidado de toda la información que llega a nuestras manos. Generalmente, para nosotros los profesionales, a la hora de firmar nuestro contrato de trabajo, hay una cláusula, a veces hay un documento completo por separado, donde se maneja este tema de la este tema, ¿verdad? Muy importante del debido secreto profesional, del sigilo que debemos de tener con la información.
donde dice, ¿verdad?, clara y específicamente que si nosotros revelamos información, automáticamente seremos sujetos de un juicio civil por los daños y perjuicios que le pudiéramos causar a una organización de manera directa o indirecta inclusive. También es obligación de los trabajadores utilizar los bienes, recursos y materiales con el cuidado debido para los fines que fueron destinados y restituir el equipo de trabajo o vivienda, en su caso, una vez concluido el trabajo para el que les fueron proporcionados. Aquí hay dos ideas interesantes, ¿verdad? Primero, que debemos de cuidar todos los equipos, todos los recursos que nos dan, por ejemplo, los vehículos, no podemos utilizar los vehículos para ir a hacer las compras del súper de la casa, para cargar los muebles, para irnos al mar, no debemos utilizar la fotocopiadora para sacar los trabajos y las tareas de los hijos, ¿verdad? Los nuestros propios, porque la fotocopiadora es un recurso que es para las actividades de la empresa, del empleador, no para nuestras actividades personales. Y sobre esa idea, ¿verdad?, también, por eso dice aquí, para los fines que fueron destinados, debemos de restituir el equipo de trabajo, vivienda, debemos devolver, si nos dieron una computadora, si nos dieron inclusive en algunos casos, en algunas organizaciones, hasta qué sé yo, la engrapadora, ¿verdad? Podría ser. Entonces eso va a depender de las políticas internas de cada organización. Por esa razón es muy importante que tengamos el cuidado de que cuando entremos a una empresa se nos asigne por escrito los equipos que nosotros vamos a manejar. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí para nosotros profesionistas? Como mínimo, ¿verdad?, la computadora, el escritorio, la silla y algunas otras cosas que pudieran estar, que sean movibles, que sean sujetas de perderse, para que a la hora que nosotros en algún momento nos retiremos de ese lugar, pues nosotros podemos también hacer una entrega de qué es lo que nosotros recibimos en un momento y qué es lo que vamos a devolverle a la organización, porque si no, imagínense, se me ocurre también ahorita el teléfono, ¿verdad?, que nos podría asignar la organización, porque si no, entonces la organización estaría en su derecho de deducirme de mi liquidación, pues todos los artículos que estuve administrando estuvieron bajo mi responsabilidad y que yo no devuelva en condiciones razonables después de su uso. Prestar el auxilio necesario en caso de siniestro o riesgo inminente en que peligren los intereses de la empresa o sus compañeros de trabajo. Y aquí estamos hablando de pertenecer a brigada, ¿verdad?, en caso de incendio, en caso de terremoto, hasta ayudar a cuidar la empresa en condiciones especiales donde yo tenga que quedarme, ¿verdad?, y hacer algún tipo de actividad o trabajo para garantizar la continuidad de la misma organización. Asistir a los cursos y demás actividades de capacitación o adiestramiento que convengan con el empleador. Es otro tema importante, una vez que se han definido los cursos a los que debe participar el empleador, perdón, el empleado, entonces está obligado el empleado a su participación, su no participación entonces sería vista como un incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores. Cumplir con las medidas que correspondan para evitar riesgos y accidentes de trabajo. Esto es importante también porque en el caso de que ocurra un riesgo o un accidente de trabajo, estamos exponiendo a la empresa a varias cosas. Primero, a que otros empleados puedan sufrir accidentes por no cumplir los protocolos establecidos dentro de la organización. Estos son, entre otras cosas, ¿verdad? Desconectar los equipos electrónicos, para evitar incendios, para evitar daños en los mismos equipos, por ejemplo, en la utilización de la planta industrial, los cascos, el uso de guantes, el uso de arneses y otro tipo de equipos necesarios para realizar el trabajo, la forma en que se van a acomodar, por ejemplo, los polines dentro de la bodega, porque si se acomodan mal podrían caerse y si va pasando un trabajador en ese momento, pues podríamos causarle un daño, inclusive hasta la muerte. Todo eso repercute dentro de la organización porque
un trabajador que ha sufrido un percance durante su trabajo, pues tiene derecho a unos descansos, la empresa tiene que cubrir esos descansos pagándole su salario, y todo esto va a repercutir en que tengo que contratar a alguien para que ejerza su labor, y todo esto suma costos adicionales con riesgos de pérdida de vida y de daño físico de los mismos empleados. Entonces, por eso es tan importante el cumplimiento de las medidas que correspondan, evitar riesgos y accidentes de trabajo. No trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de droga o en otra condición anóloga. Si teníamos por un lado, imagínense que el empleador debe evitar estas situaciones, pues por otro lado su contraparte para el empleado también deberá ser un deber. También es un deber que no llegue pues el empleado con efectos de bebidas alcohólicas, drogas u otras condiciones análogas. Inclusive, miren aquí, estamos hablando de, en el inciso anterior, el I, para evitar riesgos de accidentes, tanto en el trabajo, imagínense, solo en la avenida, si va conduciendo el empleado en estado de ebriedad, pues podría sufrir también accidentes. No portar armas de cualquier tipo durante el trabajo, esto igual, ya habíamos dicho que el empleador debe evitarlo, debe establecer controles para que esto no suceda, pero también el empleado tiene responsabilidad de no llevar armas. No someter a ofertas ventajosas o amenazas de represalia a otro trabajador con el fin de obligarle a tener relaciones sexuales. ¿De qué estamos hablando? De alguien que tiene un cargo superior, ¿verdad? Y le está ofreciendo a alguien que le va a dar un ascenso o lo está amenazando que lo va a despedir si no tiene relaciones sexuales o a veces otro tipo de relaciones con la persona. Y esto obviamente es un chantaje y no puede ser, ¿verdad?, que se dé dentro de una organización. Si se da, pues como les comentaba, desde la perspectiva del empleador, se deben de establecer medidas para separar ya sea a una o a las dos partes en conflicto, dependiendo de las circunstancias. En general, todas aquellas que se deriven del contrato, el convenio colectivo y el reglamento interno de trabajo. Esta última palabra, reglamento interno de trabajo, es el reglamento que establece cuáles son los deberes y derechos de los empleados, y este documento es debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y será la base sobre la cual se van a dirimir los conflictos que pudieran existir entre el empleado y el empleador. Relación laboral y contrato. En el artículo 19 se habla de la relación laboral o de contrato, cualquiera sea la causa que le dé origen, es la prestación de trabajo de una persona natural subordinada a un empleador mediante el pago de una remuneración. El contrato individual de trabajo es el convenio verbal o escrito. Esto es muy importante, fíjense. El convenio o el contrato de trabajo puede ser verbal, o sea, un convenio entre el empleador y el empleado. Esto se da principalmente en las zonas rurales, más el contrato verbal, donde se establece las tareas que debe realizar el campesino y con base en esas tareas, una vez que sean cumplidas, el empleador pues le va a pagar por su trabajo. O escrito, que es el más normal, es el más extendido entre un empleador y un trabajador, por el cual se establecen entre ellos una relación laboral para ejecutar una obra o prestar personalmente un servicio. Terminación del contrato. Cualquiera sea la causa de terminación del contrato de trabajo, el empleador está obligado, conforme ley, a pagar al trabajador o a quien corresponda, en el caso del literal B, la parte proporcional de las prestaciones, tales como vacaciones y 13º mes. Estos son dos conceptos que vamos a analizar sobre la marcha y representan registros contables para efectos de la nómina. El artículo 45 nos dice que cuando el empleador rescinde el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y sin causa justificada, pagará al trabajador una indemnización. Miren, esto es muy importante. ¿Qué me dice este inciso y por qué está en rojo? Perdón, este artículo 45. Dice que el empleador puede despedir al empleado en cualquier momento.
No hay ningún tipo de justificación. No voy a explicar, lo estoy despidiendo por X razón, simplemente te vas porque yo quiero que te vayas. Pero si eso sucede, me dice que entonces el empleador va a estar obligado a pagarle al empleado un mes de salario por cada uno de los primeros 3 años de trabajo. O sea, que si yo tengo 3 años de trabajarle a la empresa, entonces por cada año trabajado me va a pegar, el empleador me debe de pagar un mes completo durante 3 años. 2, si ya trabajé más de 3 años, entonces por cada uno de los años a continuación, hasta el año número 6, me va a pagar 20 días por cada año. O sea, en el año 4, si tengo el cuarto año, me va a pagar entonces 20 días de salario proporcionales. Si tengo 5 años, me va a pagar otros 20 días. Y si tengo 6 años, me va a pagar otros 20 días. Por eso es que pues, yo a veces como consultor recomiendo a los empleados, ¿verdad? Recomiendo a los profesionales no mantenerse en un puesto de trabajo, no mantenerse en una organización por más de 6 años, porque después, más allá de eso, pues no vas a tener un beneficio real. Además que en cuanto a la parte de tu aprendizaje, 6 años en una empresa y características, ¿verdad? En Nicaragua, su capacidad ya de aprendizaje en esa organización realmente va a ser relativamente bajo. Entonces, se recomienda, o yo recomiendo, ¿verdad? A un empleado al llegar a los 6 años, moverse y buscar una mejor opción de empleo. Pues, hombre, para eso podés empezar a hacerlo desde el cuarto año, qué sé yo, para que tengas suficiente tiempo para prepararte y dar ese salto, porque después de los 6 años ya no tenés mayores beneficios. En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de 5 meses. Las fracciones entre... Las fracciones entre los años trabajados se liquidarán proporcionalmente. Dígame, ¿tiene una consulta? No, nada, es que al último punto me costó entenderlo. Vuelvo a explicar que no lo entendí. ¿El punto 02 o el último párrafo? No, en lo que tiene que ver con el punto 02. Ok. En el punto número 1, ¿verdad? Quedó claro que por cada año se pagan un mes completo. En el punto 2 dice que por los siguientes 3 años se va a pagar 20 días por cada año trabajado. O sea, la indemnización me cubre 3 años o un mes completo y 3 años, en este caso 20 días por cada mes. Entonces, si yo sumo 20 días, ¿verdad? Por 3 años serían 60 días. Estamos hablando entonces aquí de 2 meses. Aquí, un mes el primer año, un mes el segundo año, un mes el tercer año, tengo 3 meses de salario. Y en el punto 2 tengo 3 años, 60 días, serían 2 meses. La indemnización máxima, como lo dice en el último párrafo, es de 5 meses. ¿Qué es lo que les comentaba yo? Lo que les estaba comentando es que después de trabajar 6 años en una organización, ya he llegado al mayor valor posible de indemnización que puedo recibir. 1. Y 2, que mi nivel de aprendizaje, o sea, lo que yo pudiera aprender en una empresa después de 6 años, a menos que tenga una reforma significativa y esa empresa se transforme, pero que no es lo normal acá en Nicaragua, ya no voy a aprender mucho más. Entonces, lo que yo les comentaba es que yo recomiendo que un profesional, que es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Desarrollándonos como profesionales, no se mantenga más de 6 años en una organización. O sea, que si va a llegar hasta el 6 años, yo recomiendo que un profesional máximo, si no ve posibilidades de crecimiento dentro de una organización, pues busque otra empresa, comience a buscar otra oportunidad mejor, ¿verdad? De empleo o de aprendizaje en su desarrollo profesional a partir del cuarto año.
ya que el aprendizaje allí ya va a ser bien limitado y si nuestras posibilidades de crecer dentro de la empresa pues también son bajas, lo mejor será movernos de organización. Espero que le haya aclarado un poco en ese sentido. Sí, profesor. Muy bien. Ok, en 2 minutos va a acabar esta sesión, ¿verdad? Vamos a tomarnos un descanso después de estos 2 minutos que faltan y vamos a regresar. ¿Alguien tiene reloj ahí a mano para ver qué hora es? 9:38. 9:38, entonces estaríamos regresando ahorita que terminemos a las 10, ¿verdad? Para que se vayan, se tiren, vayan al baño y regresaríamos a las 10. Vamos a ver una diapositiva más. Jornadas de trabajo. Se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador cumpliendo con sus obligaciones laborales. El artículo 50 nos dice que el día natural para efectos de trabajo es el comprendido entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. El trabajo nocturno es el que se presta entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. ¿Y por qué es importante tener esto clarísimo, verdad, de las jornadas de trabajo? Porque tenemos un salario ordinario, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y tenemos un salario extraordinario. Y entonces tenemos que tener claro cuál es la jornada de trabajo y dejarla debidamente anotada, ¿verdad?, en el contrato, ya sea verbal o en el contrato escrito, porque a partir de la hora en la que se completa el horario de trabajo convenido, entonces tenemos que pagarle horas extras al empleado y esas horas extras valen el doble. Y entonces, para la organización y más situaciones, por ejemplo, como las que estamos viviendo ahorita, pero en general, nosotros pretendemos de que al empleado se le pague su hora ordinaria porque si no sería un costo ya más alto y un costo que va a incrementar ya sea el valor de servicio que le ofrecemos a nuestros clientes o el valor de nuestros productos, lo cual va a reducir también las posibilidades de obtener utilidades para la organización. Y entonces, por eso es que tener claro el tema de la jornada de trabajo y dejarlo claramente establecido en los contratos va a ser fundamental para evitar cualquier tipo de conflicto con el empleado. Entonces, jóvenes, con eso estamos terminando esta primera sesión y nos volvemos a ver en unos